Muy buenas noches. Bueno, cada miércoles en este programa que tenemos de encuentros, tenemos un invitado muy especial, que es un compañero, un amigo de la universidad, es David Macitelli, psicólogo clínico de orientación psicoanalítica. Y unos, con David somos compañeros en el doctorado acá en la USAL, Universidad del Salvador en Buenos Aires, y también es profesor en la UBA y bueno, y atiende un consultorio privado. David, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo es esta de mezclar temas de adolescencia y temas del narcisismo? Tiene que ver con los adolescentes que llegan a la consulta, particularmente muchos casos que me han llegado en el último tiempo de chicos y de chicas que estaban finalizando la escuela secundaria y se encontraban ante la situación de tener que elegir seguir estudiando una carrera universitaria. Esta situación de finalizar la escuela y comenzar con esta nueva etapa les presentaba un monto de angustia, lo voy a decir de esta forma, muy grande, a punto de terminar generando en ellos algunas crisis que en ciertos casos terminaban siendo crisis de pánico, ¿no? Todo lo que eso conlleva. Y lo que a mí me llamaba mucho la atención es que en la mayoría de ellos había mucha presencia, estaban muy tomados por determinados significantes que andan en nuestra época a través de las redes sociales, que hacen referencia a el éxito como el único valor, el dinero, mucho éxito en cuanto a lo económico. Entonces eso me hizo pensar que algo en relación al narcisismo, a los ideales de la época, estaban siendo fuente de malestar para muchos de ellos. Sí, y bueno, el tema del deporte específicamente no está dentro del tema de la tesis, pero es algo a lo que me he dedicado y he hecho mi especialización también en la psicología aplicada al deporte en la UBA, a partir de una invitación de la gente del Club Huracán de San Justo a colaborar con algunos jugadores jóvenes en los que ellos habían detectado ciertas dificultades en el manejo de los impulsos, de los enojos. Entonces eso me acercó al trabajo en el club, un club donde yo transité toda la infancia y la juventud, y me puse a trabajar con el cuerpo técnico y eso después fue generando un espacio al lado del plantel profesional, formando parte después de ese cuerpo técnico, donde, bueno, ahí también se puede ver bastante el lugar que tiene el éxito, ¿sí? Como cuando constituye el único valor. Eso me parece entendible dentro de los planteles profesionales, pero cuando estamos trabajando con chicos que están en etapas formativas, si lo único que cuenta es el éxito, ahí, bueno, aparecen también estas problemáticas relacionadas a la angustia, a la frustración. ¿Tú ves que es algo que se ha incrementado en estos últimos tiempos o es algo propio de la juventud o del proceso evolutivo? Yo creo que la época ha exacerbado en personas con rasgos narcisistas trastornos psicopatológicos, ¿sí? Problemáticas de índole psicopatológica, que por supuesto se presentan y se desarrollan en personas donde esto está como característica, como rasgo. Pero yo creo que sí, que la época ha aumentado fuertemente este tipo de problemáticas, porque fíjate, Juan, que es una época que todo el tiempo empuja a lo individual, todo el tiempo empuja al hedonismo, a las satisfacciones, generalmente sin rodeos, y eso cuando encuentra un psiquismo donde los aspectos narcisistas están ahí o en déficit o en exceso, se producen este tipo de trastornos de los que hablábamos al comienzo. Hay un colega psicoanalista recientemente fallecido, Marcelo Viñar, muy prolífico en su obra, que él decía que en nuestra época el conflicto había cambiado, había pasado de dirimirse entre lo prohibido y lo permitido a pasar a darse entre lo posible y lo imposible. Entonces, cuando ocurre con esto, cuando el conflicto pasa a este otro aspecto, todo queda en términos de la voluntad propia. Y eso también nos conduce a cuadros depresivos, ¿no? Porque es difícil pensar
que si algo no lo consigo, solo sea porque yo no me dedico o no me esfuerzo lo suficiente. Por supuesto que el esfuerzo es importantísimo para conseguir metas y para conseguir logros, pero a veces también hay otros determinantes que hay que tomarlos en cuenta, porque si no nos quedamos pegados, y acá vuelvo al tema del narcisismo, a ese yo ideal que cree poder conseguirlo todo, en lugar de acercarnos más al ideal del yo, que es una instancia de aspiración donde las metas tienen que ver con un acercamiento a ellas y no con una consecución perfecta entre lo que deseo y lo que puedo o lo que espero obtener. Y en ese caso, David, porque uno quizás podría confrontar a un adulto por su narcisismo, por sus características narcisistas, y quizás hasta pedirle que mejoren. Pero en el caso de un adolescente que en el fondo está bebiendo de lo que la cultura o la sociedad le está dando, ¿hasta qué punto es responsable personalmente? Pero luego, como sociedad, tú mismo lo dijiste, estamos en una sociedad en la cual se está incentivando el individualismo, el subjetivismo, claramente un egocentrismo. ¿Hasta qué punto en verdad ellos son verdaderamente, no digo culpables, pero sí responsables y luego capaces de poder desde ellos mismos realizar algún cambio? Bueno, ahí me parece importante diferenciar en lo que hace al trayecto adolescente, lo que nosotros en nuestra cátedra de adolescencia en la UBA llamamos el entretiempo de la sexuación, y distintos momentos lógicos en este tránsito adolescente donde el narcisismo tiene un lugar que tiene que ir perdiendo a medida que se acerca el tiempo de la juventud. El tiempo de lo puberal, ese tiempo lógico que se presenta de la mano de la irrupción de la pubertad, tiene mucho de tendencia al narcisismo, tiene mucho de autoerótico, tiene mucho de, no quiero ponerme demasiado técnico, pero tiene mucho de lo puedo todo, lo único que cuenta es mi propia satisfacción. Eso es lo esperable, ¿sí? Lo que no es esperable es que alguien que va transitando el tiempo de la juventud siga. Entonces ahí es donde la sociedad y los significantes que circulan en la época ponen su parte, que muchas veces no favorecen los trabajos de formación de proyectos identificatorios, porque lo que ocurre también es que a veces la sociedad no le presenta a los jóvenes un futuro con expectativas, un futuro que los esté esperando con cosas interesantes, para no ponerme tan técnico. Perfecto. Oye, y ahora quizás yéndonos a la clínica, al consultorio, realmente a uno siempre le enseña que, o se transmite que es muy difícil que un narcisista vaya por sí mismo a terapia, porque claramente se reconoce perfecto o sin dificultad. Pero en la eventualidad que vaya a terapia, y en el caso tuyo de estos narcisistas y que tienen la característica de ser jóvenes, ¿qué herramientas terapéuticas, qué tipo de intervención o por dónde tú abordarías o abordas precisamente esta realidad, más que esta dificultad, esta realidad para que ellos tomen conciencia o vayan mejorando? Bueno, en primer lugar, un trabajo clínico con adolescentes es un trabajo clínico junto con la familia. No se puede hacer de forma individual sin trabajar también con la familia. Y al empezar a trabajar con las familias y a entrevistarlos, vamos encontrando, escuchando también si estos significantes que le funcionan como mandato al adolescente no le vienen de la familia, muchas veces de forma muy marcada. Entonces, trabajar con la familia respecto de esto, trabajar con ellos individualmente, tratar de menguar un poco esa exigencia desmedida que los lleva a pensar que todo se tiene que conseguir en un corto plazo, ayudarlos a tolerar las frustraciones, a tolerar los rodeos que requiere fundamentalmente el crecimiento, ¿no? Porque crecer es un trabajo que nunca se da de forma lineal y progresiva, sino que se da con progresiones y regresiones. Poder tolerar esto, darse el tiempo para preguntarse y para escuchar qué es lo que el propio deseo le dicta, básicamente en cuanto a una elección vocacional, ¿no? Generalmente lo que uno escucha con los chicos en el consultorio cuando le preguntan, bueno, ¿por qué querés estudiar esto? Es porque quiero ganar plata. ¿O qué te gustaría estudiar? Algo que me dé plata. Entonces el dinero empieza a ser el único organizador, en lugar de preguntarse, porque el dinero a la larga va a llegar, si se elige una carrera, una profesión que motiva, que causa, el dinero llega. Algunas profesiones serán más redutables, otras menos, pero si el dinero es el único organizador,
es un problema, porque a veces ni siquiera hace falta una carrera universitaria para eso. Y David, me imagino que muchos estarán pensando, porque nos hemos dado cuenta que en estos últimos años, precisamente en todo lo que son las redes sociales, se ha exacerbado una sobrediagnosticación que a todo el mundo se le considera que es narcisista, ¿ya? Hmm. Y se le coloca esa etiqueta. En tu experiencia, ¿tú ves que una intervención temprana, en el caso de un joven que tenga esas características o tenga ese perfil, los resultados son positivos? Es decir, ¿tú logras captar de que en tu experiencia las intervenciones han producido efectos, frutos buenos? O muchas veces es lo que siempre se dice, no, el que es narcisista va a morir narcisista y va a seguir siendo así. Quizás nos podrías como iluminar precisamente para sacar esa etiqueta mal y rápidamente ocupada. Sí, primero, Juan, lo que quisiera agregar es que el narcisismo no es una mala palabra. El narcisismo es una etapa del desarrollo, de la constitución del psiquismo necesaria, fundamental para que se constituya la instancia del yo. Vamos a ponerlo también en estos términos, sobre el sí mismo, ahí hay un problemón. Ahora, cuando esa libido se pone en el yo, se pone en proyectos, se pone en una pareja, se pone en alguna otra actividad, bueno, ahí la cosa es bien, bien diferente. Pero voy a tomar algo que vos dijiste al principio cuando comenzamos a charlar. No es lo mismo una personalidad narcisista que alguien con rasgos narcisistas, ¿no? Esa personalidad narcisista, esa persona que tiene lo que llamamos trastorno de personalidad narcisista, es una persona refractaria a la intervención. Esto es así. Pero por eso es importante tratar de hacer un diagnóstico dentro de lo que se puede hacer en el marco del trabajo con adolescentes, por supuesto. Pero en aquellas familias donde detectan en sus hijos o en sus hijas una baja tolerancia a la frustración, enojos repentinos, respuestas que resultan disonantes en relación al estímulo que se presentó, esa tiene que ser una señal de alerta que motive la consulta, porque hay alguien ahí que está pidiendo ayuda. Después tenemos los chicos y las chicas que se deprimen, que también es una señal de alarma, pero a veces puede pasar desapercibida, o aquellos chicos sobreadaptados, que también pasan desapercibidos, pero cuando tenemos un chico o una chica que no cuestiona, que no quiere salir, que no quiere ir en contra de lo que espera la familia, donde acepta todo tal cual le viene dado, esa tiene que ser una lucecita amarilla en cualquier familia. Y finalmente, un poco, David, porque yo sé que quizás muchos papás que te estén escuchando y quizás estén pensando, mi hijo será narcisista o estará pasando por ese proceso. Quizás la pregunta que todos los papás se están haciendo es, ¿esto tiene solución? ¿O qué actitud debo tomar? Y ahí quizás yo te pediría, quizás si pudieses enviarnos o enviarles quizás un mensaje o algunos tips o algunas ideas para que ellos puedan comprender más bien a sus hijos antes de que encasillarlos o derechamente rechazarlos, y a la vez también poder ayudarlos. ¿Nos podrías dar quizás como una suerte de síntesis para poder abordar desde ellos como padres este tema? Claro que se puede solucionar, por supuesto. Requiere de una intervención profesional, una buena evaluación, una evaluación minuciosa, una evaluación diagnóstica. Digo, para no hablar de diagnóstico cerrado en el caso de los adolescentes. Pero por supuesto que esto se puede abordar y trabajar. Yo lo que siempre recomiendo a las familias es escuchar a sus hijos y a sus hijas. Los adolescentes necesitan mucho más ser escuchados que le estén bajando línea permanentemente, ¿no? Que es lo que a veces pasa en las casas, ¿no? Las familias dicen, yo le hablo, le entra por un oído, le sale por el otro, no me está escuchando, pero los chicos están con procesos internos, con procesos psíquicos internos, donde a veces ese silencio, donde a veces el estar encerrados en la habitación por mucho tiempo, parece que no, pero en realidad da cuenta de un trabajo muy importante que ellos están haciendo. Entonces, yo a la familia lo que les digo es escuchar, estar atentos a lo que pasa con sus hijos, si hay alguna señal que los preocupa, no dudar en hacer una consulta, en hacer una evaluación profesional, pero fundamentalmente escuchar y entender que muchas veces sus hijos no les hablan porque no tienen las palabras para poder expresar eso que sienten, eso que les está pasando, no porque no tengan nada para decir, sino porque no encuentran las palabras o no tienen manera de identificar con claridad eso que están sintiendo. Pero lo fundamental
escuchar, estar atentos, estar ahí acompañando. Bueno, amigo mío, de verdad te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo. Yo me quedo con dos ideas que te escuché y que también me hicieron pensar mucho. Uno, que es parte del proceso de crecimiento, ¿bien? Sí, Y eso ayuda mucho quizás a desdemonizarlo, a no verlo como algo catastrófico. exacto. Y lo último que dijiste fue esto, escuchar, tener esa capacidad del habla. David, de verdad, muchas gracias. Sé que te hiciste este tiempo para poder a dar esta entrevista y de verdad te agradezco. Te agradezco mucho. Que tengas muy buenas Gracias. noches y bueno, nos estamos viendo en clases. Gracias a vos también por el espacio y nos vemos en clase. Chao, chao. Nos vemos, chao. Adiós, adiós.